Hay personas de todos los países el día de hoy, personas que se conectan desde México, desde Colombia, desde Chile, desde Ecuador, también por acá. Así que vamos aquí a compartir pantalla. Si ustedes tienen alguna pregunta durante la presentación, entonces ustedes la pueden colocar en el botón de chat, para yo poderla ver al final de la presentación y poderles explicar un poquito más sobre cualquier pregunta, ¿no? Que ustedes tengan, poderles resolver las dudas, pero es importante que no se queden con esas dudas, sino que aprovechen este tipo de espacio que está realmente diseñado para ustedes. Entonces, vamos aquí, voy a compartirles la pantalla. Este espacio lo he denominado cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. Realmente es un espacio para poderles demostrar a ustedes que sí es posible la inversión inmobiliaria acá en Florida. Realmente con una buena asesoría, con buen equipo de trabajo, lo puedes hacer desde tu país. No necesitas muchísimos documentos, no necesitas mayores complicaciones, solamente tener la información correcta y el equipo adecuado que te pueda ayudar realmente a realizar la mejor inversión inmobiliaria en Florida. ¿Ok? Entonces, por eso se llama así este tipo de espacio, cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. Déjame presentarme. Mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy licenciada inmobiliaria para el estado de Florida, es decir, yo tengo mi licencia para vender bienes raíces acá en el estado de Florida. Algunas veces los clientes no entienden cómo funciona esto, pero realmente acá en Estados Unidos usted necesita una licencia para poder vender bienes raíces y hago esta acotación porque sé que en muchas partes de Latinoamérica cualquier persona puede vender. Entonces, aquí se necesita una licencia y yo trabajo todo lo que es la parte de Florida. Ahora, los mercados que me enfoco específicamente son las ciudades de Miami y la ciudad de Orlando. Es que son realmente los mercados que más me piden los clientes de Latinoamérica, que son las personas con las que trabajo el día a día, con las que tengo las conversaciones el día a día, donde sé realmente qué es lo que están buscando y qué es lo que les conviene, ¿ok? Entonces trabajamos esos mercados. Pertenezco a la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Miami y también de todos los Estados Unidos. Miami es la ciudad en donde vivo, así que soy miembro activo de esa Asociación de Corredores Inmobiliarios. Trabajo bajo la compañía de eXp Realty. Así como ustedes conocen otro tipo de compañías inmobiliarias, acá en Estados Unidos, una de las compañías más importantes y las compañías más grandes se llama eXp Realty y es importante que ustedes la revisen, que ustedes lo busquen. Es una compañía global que es la compañía más grande actualmente de los Estados Unidos. Soy autora del libro, ahorita les voy a contar un poquito más de ese libro, y me especializo, como les comentaba anteriormente, en trabajar con clientes extranjeros, personas que no están acá en los Estados Unidos, pero que tienen cierto interés en invertir acá para diversificar patrimonio, diversificar las inversiones, dolarizarla, disminuir riesgo. Incluso últimamente me están llegando muchos clientes que están queriendo proteger la seguridad de su familia, la seguridad de sus hijos y lo ven esto como una propiedad para un plan B. Así que sea cual sea tu intención el día de hoy, la idea es que tenemos todo un equipo para poderte ayudar a realizar ese sueño realidad, o sea, para convertirlo en una realidad, para poderte ayudar a llegar a esa meta, a ese objetivo con un equipo especializado. No trabajo sola, trabajo con otros equipos de agentes inmobiliarios, pero también trabajo con especialistas en distintos sectores, en distintas áreas. Estas áreas son, por ejemplo, la parte del financiamiento. Ustedes como extranjeros que pueden obtener un financiamiento para comprar una propiedad acá, lo pueden hacer con bancos americanos y nosotros te podemos colocar en contacto con los especialistas que se dedican específicamente a este tipo de préstamo. También tenemos dentro de nuestro equipo, tenemos lo que son las personas que se dedican a lo que es las LLC, las corporaciones, las compañías, para que tú puedas entender específicamente cuáles son tus responsabilidades a nivel de impuestos, la parte legal, la parte tributaria. Entonces, eso es sumamente importante. Y por supuesto, tenemos las compañías de administración de propiedades que se van a encargar de cuidar tu vivienda en dado caso que tú la quieras rentar, pues ellos van a estar pendientes de estos inquilinos.
por supuesto tenemos decoradores, tenemos abogados de bienes raíces, tenemos todo un equipo para que ustedes se puedan sentir acompañados durante toda la transacción, ¿ok? Y por supuesto, después de la transacción. Entonces, ya pues me conocen, saben lo que hago, pero es muy importante que sepan que trabajo bajo una metodología. Esta metodología se llama el método PEF y siempre les hablo a todos mis clientes sobre lo exitoso que es este método y cómo podemos aprovecharlo para cada uno de sus casos, para que ustedes realmente sean para que tengan la mejor experiencia durante la transacción. Entonces, este método que lo he creado consiste en tres sencillos pasos, tres sencillos, como que dicen, métodos, ¿verdad? Para poder ustedes escoger la mejor propiedad, para que ustedes tengan la mejor experiencia, que no cometan los errores y, por supuesto, los voy a ir guiando en cada uno de los procesos. Entonces, el primer paso o el primer paso de este método es definir la propiedad correcta. Entonces, para definir la propiedad correcta, nosotros necesitamos entender cuál es el objetivo de tu inversión, por qué estás invirtiendo, cuál es la verdadera razón y pues a partir de allí ver si tú la quieres para vivir, si tú la quieres para rentar. Entonces, este primer paso, que es el análisis de la propiedad, es sumamente importante el sentarnos y en equipo realmente discutir cuál es la mejor propiedad para ti. El segundo paso es estructurar correctamente esta inversión de manera legal, tributaria, para que ustedes no tengan problemas el día de mañana y esto por supuesto lo hacemos con los expertos del equipo. Y el tercer paso es evaluar financieramente cómo puedes hacer de la mejor manera esta inversión y si necesitas un crédito hipotecario, por supuesto apoyarnos con la persona especializada en eso y que nos pueda explicar cuáles son los mejores escenarios para ti y poderlo entonces evaluar en equipo. Así que este método realmente no falla. Cómo evaluamos las mejores propiedades para ti, para que realmente te sientas seguro que estás haciendo la mejor inversión. Entonces, el libro del cual les estaba comentando, ¿verdad? Que escribí, se llama Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. Es este que ustedes están viendo acá. En la pantalla también les está saliendo un QR que pueden escanear y los va a llevar directamente a la página de Amazon. En Amazon ustedes lo pueden pedir desde cualquier país y les va a llegar la copia física. Si ustedes quieren hacerlo de manera digital, si lo quieren leer de manera digital, lo pueden también buscar de manera digital y pues es muchísimo más fácil también. Ahora, es un libro bien sencillo, bien práctico. Lo más importante es que está completo. Está escrito de una manera que ustedes lo pueden entender para qué realmente ustedes están haciendo esta inversión, cuál es el objetivo y cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta. Por supuesto, está mucho más explícito en el libro y por eso lo escribí y se los recomiendo para que ustedes también tengan esta guía práctica y no cometan errores al invertir acá. Muchos inversionistas cometen errores todo el tiempo y esto los lleva a ustedes a perder tiempo, a perder dinero, ya que los gastos conllevan a que ustedes afecten directamente la rentabilidad. Y por eso nos lleva a hablar de este tema, que es incertidumbre para todo inversionista el saber si tendrán un retorno el día de mañana. Así que explicaré específicamente qué debes de considerar para tener una mejor inversión acá. Exploraremos estrategias claves para maximizar estas inversiones y cómo calcular el retorno de inversión. Una de las estrategias para todo inversionista debe ser evaluar el mercado en el que vas a invertir. Se tiene que asegurar que es un mercado con valorización, investigando un poco la historia de cómo se ha comportado el mercado en Miami. Por ejemplo, en la ciudad en la que si estás interesado acá, pues Miami ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y se convierte en un lugar súper atractivo para todos los inversionistas. Sabiendo esto, podemos hablar de las razones del por qué invertir en Miami. La ubicación es estratégica. Miami es una puerta de entrada para toda América Latina. Ofrece oportunidades únicas de inversión debido a su ubicación estratégica. La parte de el crecimiento que ha tenido Miami ha sido un crecimiento exponencial. La gente lo busca muchísimo para hablar sobre
para hacer inversiones, la parte de las corporaciones. Muchísimas corporaciones se han venido, se han mudado para acá, para Miami, específicamente buscando otras locaciones, buscando el realmente en dónde pueden tener una salida hacia Latinoamérica, en dónde pueden llevar también una salida hacia Europa y por supuesto el oeste de los Estados Unidos. Entonces, por eso Miami está teniendo un crecimiento muy, muy exponencial por todas estas corporaciones que están llegando a Miami. Son más de 125 corporaciones que están llegando actualmente a Miami y al mismo tiempo podemos hablar de su clima. El clima de Miami es un clima que la gente busca muchísimo, tanto las personas que están buscando para vivir como para personas que están buscando para venir a pasar unos días de vacaciones. Entonces, este tipo de aspectos lo hace muy apetecible para los inversionistas. Y esto es importante que ustedes lo evalúen. ¿Qué pasa en esa ciudad? Si ustedes quieren invertir en algún otro tipo de ciudad, ¿qué pasa en esa ciudad? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo interesante? Y por supuesto, evaluar si el mercado está en un crecimiento constante, en una valorización constante, si se siguen construyendo propiedades, si siguen llegando empresas nuevas. Hablemos, por ejemplo, del desempleo. Miami actualmente tiene el desempleo más bajo de todos los Estados Unidos. Entonces, es bien importante que ustedes analicen qué tipo de ciudad es, cuál es el mercado y, por supuesto, la locación. Entonces, hablamos un poco sobre lo que es la parte de la locación de Miami, pero dentro de Miami también existen diferentes factores o diferentes zonas, mejor dicho, que pueden afectar directamente tu rentabilidad. Si es una zona que está en crecimiento, si es una zona que ya está establecida, si es una zona peligrosa. Entonces todo eso lo tienes que ver con tu asesor inmobiliario. ¿Y por qué por qué tocamos este tema el día de hoy? Por supuesto, porque esto afecta directamente la rentabilidad. Estamos buscando que sea una buena inversión de alta rentabilidad, pero al mismo tiempo que tengas una valorización a largo plazo. Recuerda que invertir en bienes raíces es algo que te va a llevar a tener ganancias a futuro. Siempre vean la inversión en bienes raíces como una inversión segura, pero también una inversión a largo plazo. Entonces, ya que sabemos estos factores que tienes que considerar la locación, dentro de la locación de la ciudad, pues por supuesto cómo funciona el mercado, qué está pasando dentro de la ciudad y vigilar cada uno de los barrios para ver cuál es el mejor barrio y cuál es la mejor oportunidad para usted invertir. ¿Ok? Entonces, esto va a influir directamente en la rentabilidad. Entonces, ahora que ya saben cómo pueden influir diferentes factores dentro de la rentabilidad, también es importante que tomen en cuenta lo que son las leyes, las regulaciones. Y esto va muy de la mano, sobre todo para las personas que buscan invertir en propiedades de rentas a corto plazo. A veces compran una propiedad sin saber ni siquiera si la propiedad o la zona permite hacer rentas a corto plazo, si eso es legal. Entonces, tienes que cumplir con las regulaciones y tienes que asesorarte bien, trabajar de la mano también con un especialista que te pueda indicar si la zona es apta o no para hacer rentas por noche. Porque recuerda que si no cumples con las regulaciones, entonces estás perdiendo tiempo y también estás perdiendo dinero y te puedes meter el día de mañana en un problema. Así que hay que analizar muchas cosas que también te van a influir directamente en la rentabilidad. Acuérdate que si estás perdiendo dinero por un lado, pues entonces también te va a influir específicamente en lo que es la rentabilidad, ¿ok? Entonces, hablamos de la locación, hablamos de analizar el mercado, hablamos de todo lo que está pasando en Miami, como la tasa de desempleo, el crecimiento de la ciudad, la valorización que está teniendo Miami, por qué Miami debería de ser un mercado dentro de tu radar y por supuesto el vigilar las reglas, que tú puedas cumplir con las regulaciones. Para eso también están los abogados de bienes raíces que te pueden ayudar a entender estas reglas. Ojo, también hay reglas dentro de los edificios. Hay edificios en donde tú puedes rentar a largo plazo, pero no lo puedes rentar por noche. Así que vean estas cosas, ¿ok? Que los van a ayudar a ustedes a entender un poquito más
sobre el tipo de propiedad y le van a garantizar a ustedes una buena rentabilidad, un buen retorno. Entonces, vamos a analizar ahora lo que es dos tablas comparativas de lo que es el retorno, ¿ok? De lo que no sé si le dicen en todos los países retorno, ROI. Ahorita vamos a hacer simplemente dos cuadros que les quiero mostrar de qué es lo que deben de tener en cuenta para analizar una propiedad, aparte de lo que ya les dije. Si ustedes ya consideran que es una propiedad que está en la mejor locación, que ya analizaron el sector, que analizaron si se puede rentar o no se puede rentar. Si ya ustedes simplemente quieren ver los números de cómo se comportaría esta renta, tienen dos casos. Un caso, ustedes lo pueden trabajar a través de las rentas que la gente le puede proporcionar. Por ejemplo, si ustedes van a comprar una propiedad que ya está rentada, pues simplemente con el contrato de renta ustedes se pueden dar cuenta en cuánto está rentada, por cuánto tiempo, si ha sido rentada a corto plazo y si la persona tiene ya, la compañía de administración tiene un historial de cómo se ha rentado esa propiedad, pues es importante ver todos esos números. Ya ustedes conocen lo que son las rentas a largo plazo o las rentas por noche, ya ustedes conocen también los gastos, cuáles son los impuestos de la propiedad. Entonces, es importante que todo eso lo coloquen en una tablita de Excel. Si ustedes están pensando en comprar una propiedad en planos que todavía no está construida, entonces se tendría que trabajar bajo estimaciones, pero siempre les recomiendo que trabajen bajo esa en función a los números que se encuentran actualmente en Miami. Si usted trabaja con los números actuales, pero el proyecto va a estar listo en el 2025, 2026, pues probablemente los números le van a funcionar de manera positiva, ya que tenemos algo en todo el mundo que es la inflación. Entonces, hagan los números conservadores para que todo lo que venga por encima pues sea ganancia. Entonces, les voy a compartir dos tablas. Esto es importante que ustedes lo analicen con un experto, ¿verdad? Obviamente yo no soy asesora financiera y esto se los quiero eh, explicar, ¿verdad? Porque no soy asesora financiera, yo soy asesora inmobiliaria. Entonces, trabajamos junto con el cliente con estos cuadros, colocamos todos los gastos, colocamos todas las rentas, ¿verdad? Que nosotros conocemos y que nosotros pensamos que se pudiera comportar, pero pues no, nada es garantizado. Es simplemente para que ustedes tengan un poco de idea de cómo pudiera comportarse los números, a menos que ya sea una propiedad que ya está rentada, que ya está construida, que ya tiene sus gastos fijos, lo podemos evaluar a partir de allí. Entonces, siéntese con su asesor inmobiliario o conmigo, ¿verdad? En dado caso que me prefieras, y podemos evaluar esto ya en una reunión por Zoom, ya uno a uno, ¿no? Entonces, obviamente hablamos del plan como tal, de la estrategia, analizamos bajo el método PEF cuál es la mejor propiedad para ti, hacemos un plan para ti de qué es lo que debemos de hacer el paso a paso y por supuesto analizamos estos números para que usted se sienta seguro de que está haciendo la mejor inversión. Entonces, voy aquí a compartir pantalla. Eh, es con un ejemplo de renta a largo plazo. Aquí no le coloqué números, simplemente para que ustedes hagan un desglose de los números dependiendo de cada propiedad. Una vez que, si nosotros trabajamos juntos, pues ya yo les muestro lo que son los números de las estimaciones de cada uno de los proyectos, de cada una de las propiedades, porque esa es la idea. Si ustedes son inversionistas, pues es importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la parte numérica y que vean si hace sentido o no para ustedes. Entonces, aquí les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Lo que ven acá es un estimado para una propiedad de renta a corto plazo, ¿ok? Lo que es la parte de la renta a corto plazo es, ustedes tienen que evaluar siempre el retorno anual. Cuando hablamos de renta a corto plazo, retorno anual. ¿Por qué? Porque van a haber meses que va a ser temporada baja, donde van a haber meses donde va a ser temporada alta y hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, cuando llega la temporada baja, ustedes van a decir, no, me fue súper mal, no renté casi la propiedad,
pero cuando llega la temporada alta, no, pues me fue súper bien. Entonces siempre es un promedio de los 365 días del año cuando hablamos de propiedades de renta a corto plazo. Entonces aquí les comparto la pantalla en donde vemos específicamente, colocamos un ejemplo con financiamiento. El ejemplo con financiamiento sería el down payment, ¿verdad? Que sería la cuota inicial. Normalmente acá manejamos para una propiedad construida un 30% de inicial. Para una propiedad que está en planos o en preventa, probablemente te piden más. Es dependiendo del proyecto. Entonces aquí colocamos la cuota inicial. Luego colocamos la tasa de interés. Acá que te van a dar, que para cada cliente es una tasa de interés diferente. Colocamos pues en cuántos años tú quieres pagar ese préstamo. Si lo quieres pagar en 5, en 10, en 30 años, normalmente acá es hasta 30 años y colocamos los gastos de cierre. Los gastos de cierre realmente es una elección que tú puedes colocar allí o no, porque los gastos de cierre eh, acá está como un gasto, o sea, es un gasto único, no va a ser un gasto constante, pero es algo que va a salir de tu bolsillo al momento de tú comprar la propiedad. Entonces hay personas que les gusta colocarlos, hay personas que no les gusta colocar. Yo aquí te lo coloco para que lo tengas en cuenta porque es un gasto considerable y fuerte que tienes que tomar en cuenta. Ahora, entonces hablamos de lo que es la parte del financiamiento, la cuota inicial, los intereses, el términos de años, préstamo y gastos de cierre. Y luego hablamos entonces de lo que son los gastos. ¿Qué vas a considerar en los gastos? Vas a considerar el pago mensual de la hipoteca, vas a considerar la administración del edificio, lo que llamamos acá HOA, es decir, cuánto pagas de condominio, cuánto pagas de gastos comunes aquí, ¿ok? Normalmente se calcula por pies cuadrados si estás comprando una propiedad en preventa. El impuesto de la propiedad es bien importante, que aunque lo pagas anualmente, es importante que lo hagas un desglose mensual para que todos los meses ya tengas eso cubierto. La electricidad y el seguro. Recuerda que si estás trabajando para en este ejemplo, estamos haciendo la definición de una renta a corto plazo. Entonces, la renta a corto plazo, tú te tienes que hacer cargo de los gastos. Entonces, esos gastos van a ser servicios públicos, ¿verdad? El agua, la luz, la basura. En la mayoría de los condominios, la mayoría de los edificios, el agua y la basura está incluido dentro del el pago de la asociación o HOA. Entonces, por eso acá no lo coloco, pero sí coloco la electricidad, que te toca pagarla a ti, y coloco el seguro de la propiedad. Entonces, una vez que tú tengas todo lo que son los gastos mensuales, ¿verdad? Lo sumas, la hipoteca, el HOA, el impuesto de la propiedad, electricidad y seguro, vas a tener tu total mensual y anual de gastos. Y luego nos vamos a lo que son los ingresos. En los ingresos vas a colocar lo que es el promedio de renta por día. A mí me gusta sacar como 3 escenarios porque eso puede variar mucho y me gusta colocar un punto de equilibrio. El punto de equilibrio normalmente es como que cuánto es lo mínimo que tú necesitas alquilar tu propiedad por cuántos días para que tú no tengas que sacar nada de tu bolsillo. Entonces, podemos hacer ese cálculo del punto de equilibrio y podemos colocar un punto, o sea, un escenario favorable y un escenario un poco negativo, ¿no? Entonces aquí colocamos el escenario de renta por día, la tasa de ocupación, que la tasa de ocupación me refiero acá en cuántos días del año se renta la propiedad, es decir, si se renta 20 días, si se renta por 22 días de los 30 días del mes, lo colocas allí. Algunos también lo colocan como porcentaje, tasa de ocupación de un 60%, de un 70%. Entonces lo que haces es que lo multiplicas de los 365 días del año o de los 30 días del año, le sacas el porcentaje y lo colocas exactamente allí. ¿Ok? Entonces, los números de los días ocupados por los meses es lo que le estaba explicando y luego tenemos el ingreso. ¿Qué te va a dar el ingreso? Multiplicas en cuánto se puede rentar la noche y por cuántos días estuvo o se podía estar ocupada la propiedad. Ahí tienes el ingreso al mes. Ahora, aquí tenemos algo que se llama el property management. El property management o la compañía de administración. Esta compañía es la que les va a cobrar a ustedes un porcentaje de lo que se renta. Normalmente cuando trabajas con una compañía de administración de propiedades que se rentan a corto plazo, hacemos
lo que es un porcentaje de lo que se renta. Si no se renta la propiedad, entonces ellos no ganan y tú tampoco ganas. Entonces es un porcentaje que obviamente va apuntando a un ganar-ganar. Ellos van a hacer todo lo posible para que la propiedad se rente, para obtener una ganancia, pues por supuesto así también estarías ganando tú. Entonces el property management, y ahí te da entonces el ingreso al año. De lo que es la parte del ingreso, le restas lo que se lleva a la compañía de administración, le restas los gastos, que son gastos fijos, como el impuesto, la hipoteca, la electricidad, el seguro, y te quedan entonces el ingreso anual, ya después de descontar todos los gastos, y por supuesto ya puedes sacar tu retorno cuando le restas a tus ingresos anuales el gasto anual, te queda un neto y eso lo divides entre lo que tú estás colocando de inicial, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás financiando una propiedad y de tu bolsillo estás colocando $200,000, pues eso es lo que tú vas a tener en cuenta, qué es lo que estás saliendo de tu bolsillo con ese ingreso neto anual para calcular el porcentaje del retorno. Ahora, esto es un escenario para una propiedad de renta a corto plazo. Si vemos una propiedad de renta a largo plazo, es exactamente lo mismo en un principio. En la parte del banco, la cuota inicial, intereses, términos, los gastos de cierre, si lo quieres colocar. En los gastos vas a ver un cambio. ¿Por qué? Porque en los gastos no vas a tener que pagar los servicios. Los servicios siempre es responsabilidad del inquilino. Una de las cosas que siempre me preguntan los clientes es que si es responsabilidad de ustedes pagar la administración, la HOA o los gastos comunes, y la respuesta es sí. El dueño paga siempre la administración. El inquilino paga la luz, el agua, la basura, todo, a menos que usted quiera hacerse cargo de algo en específico y eso se tendría que colocar en el contrato. Entonces, aquí colocamos todo lo que son los gastos, incluso te coloco el property management, que es recomendado también, pero en este caso el property management o la compañía de administración de la propiedad te va a cobrar probablemente un porcentaje de la renta o un fee que es fijo durante todos los meses. Y ya esta persona pues se encargaría de la propiedad, de cobrar al inquilino o de estar pendiente de si llega a pasar algo en la propiedad. Entonces, aquí después que tenemos esos gastos, entonces aquí lo descontamos de la renta. Entonces, fíjense que aquí no tenemos varios escenarios ni tenemos renta por día, sino que la renta mensual, le descontamos todos los gastos mensuales, ya te va a dar un neto y por supuesto lo puedes hacer anualmente multiplicando por 12. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo pueden hacer o cómo pueden calcular el retorno de inversión de dos tipos de inversiones. Recuerden que la clave es diversificar sus inversiones. La clave es de repente hacer inversiones en diferentes ciudades, ¿verdad? Dentro de Florida, por ejemplo, puedes invertir en Miami, puedes invertir en Orlando, puedes invertir en tu país, pero también puedes dolarizar, puedes invertir a largo plazo, pero también a corto plazo. Tener un equilibrio también te va a ayudar muchísimo a resguardar esa rentabilidad y, por supuesto, lo que les comentaba anteriormente, evaluar muchísimo el mercado, la locación, qué es lo que está pasando y, por supuesto, tener tablas comparativas entre los proyectos, entre estas opciones de inversión y trabajar con un asesor inmobiliario que te pueda ayudar en todo este proceso para que tomes la mejor decisión de inversión. Así que si te gusta este tipo de contenido, por acá me puedes dejar tus comentarios y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen ahora, las voy a ver. Y bueno, y si no, pues obviamente nos vemos todos los martes a las 7 de la noche, hora Miami. Estamos conectados en este tipo de espacio para responder todas tus preguntas. Creo que todo quedó súper claro. Espero que les haya gustado este tipo de información y por supuesto nos vemos entonces en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego.